Buenas tardes, hermanos. Pues, como ya adelantó el pastor, me toca contestar la pregunta de qué es la justificación. Y pues, antes de iniciar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Nuestro buen Dios, gracias por esta oportunidad, Padre, de estar aquí con mis hermanos, estudiando tu palabra y aprendiendo a conocer la maravillosa obra de salvación que obraste en nosotros. Gracias por ello y te alabamos y bendecimos por las maravillas, Señor, y bondades que has tenido hacia con nosotros de forma inmerecida. En nombre de Señor Jesús, amén. Gracias, hermano. Es como un combo de comida rápida en el que hay muchos elementos a los que son llamados, o muchos beneficios para los que son llamados eficazmente. Hoy me toca hablar del primero de ellos, que sería la justificación. La respuesta en sus hojas, y es lo que vamos a ir explicando en esta tarde, es que se trata de un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Esta respuesta tiene varios elementos y vamos a ir desarrollándolos. Los versículos de memoria son 2 para la siguiente semana. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien. Entonces, para desarrollar este tema, creo que la mejor forma de hacerlo es como lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolla mucho lo que es la justificación y vamos a seguir el mismo sistema que él utiliza. En el libro de Romanos, capítulo 2, el apóstol hace una disertación y termina diciendo, porque no es un estudio del libro de Romanos pero solamente voy a dejar sentadas algunas ideas que él toca. En el capítulo 2, Pablo concluye una disertación y dice, si eres judío o si eres gentil, no judío, no importa, eres un pecador. Primer premisa, entonces todos son pecadores. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan, hermanos, que ya analizamos qué es el pecado? El pecado, en la pregunta 14 de sus cuestionarios, es la falta de conformidad con la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios manda algo y si mi conducta no se conforma, no es lo que Dios pide, estoy cometiendo pecado. O si yo transgredo, si yo violento, si yo no obedezco la ley, también es pecado. Entonces, ya sea que haga lo que Dios me dice que no debo hacer o no haga lo que Dios me dice que haga, es pecado. Y bueno, pues creo que no hay duda, ya lo vimos en su momento, no hay duda de que todos somos pecadores en ese sentido. ¿Qué dice Romanos 2:1? Pues que no tenemos excusa. Bueno, siguiente premisa que plantea el apóstol. Después de que dice que somos pecadores, él dice, todos vamos a ser sometidos a un juicio. Dice Romanos 2:5, pero por la dureza de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, hablándole al hombre en general, judío o no, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué es importante poner estas premisas en contexto? 1, somos pecadores y Dios va a juzgar a todos. Es el contexto que da el apóstol Pablo para entender un concepto que es la justificación, que es un término, vamos a ver, un concepto legal. Y es legal porque estamos ya en un contexto de juicio. Si se fijan, la situación del hombre frente a Dios básicamente es la de un delincuente. Somos delincuentes y estamos simplemente esperando el tiempo en el que vamos a ser llamados ante el juez perfecto para escuchar nuestra sentencia.
En el capítulo 3, y es donde vamos a enfocar nuestro estudio, Pablo nos habla de que la justicia de Dios se revela de dos formas. La primera forma es a través de la ley. La ley me muestra lo que Dios quiere que haga, las obras justas que Él considera que debemos hacer y lo que Él reprueba. Entonces, la primera manifestación de la justicia de Dios está en la ley, los 10 mandamientos, básicamente, la ley moral de Dios. La ley me sirve entonces para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya empieza a meter esa idea de justificación. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabría que tomar algo sin permiso de el dueño, de su legítimo dueño, es pecado si Dios no me dice que no debo robar. Entonces la ley me da conocimiento de pecado. Pero ya Pablo empieza a meter un concepto, que es un concepto de justificar. Ahora ven, dice, y voy a nada más quiero hacer un pequeño paréntesis nada más para cerrar la idea de la ley. La ley sirve para saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Ojo, yo no puedo buscar agradarle a Dios con la ley. ¿Por qué es eso? Porque si yo rompo uno solo de los mandamientos de Dios, es como si rompiera toda la ley. ¿Por qué? Porque me hago culpable ante Dios. Eso lo dice claramente Santiago 2:10, no lo vamos a ver. También, si yo pudiera ser capaz de obedecer la ley, tampoco lograría nada. Digo, nadie puede, pero aún en el evento hipotético de que fuera posible, tampoco se lograría. Porque solamente haría lo que Dios me mandó, no hago un extra. Eso lo dice claramente Cristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10, cuando dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, no hicimos nada más que lo que Dios merece que hagamos, que es obedecerle. Vamos a tocar el tema ya de la justificación. Y para eso, si tienen sus Biblias, vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 21 al 31. Básicamente todo nuestro estudio de la justificación va a estar en este pasaje. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esta regla de fe en Cristo aplica tanto a judíos como no judíos. Y luego sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente, ojo, con esa palabra gratuita, por su gracia. Gratuidad y gracia van de la mano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ir explicando eso. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles o no judíos. Luego termina diciendo, luego, ¿la fe invalida la ley? ¿Por la fe invalidamos la ley? No. La fe confirma la ley. Vamos a terminar viendo eso al final de cuentas.
Para hacerlo muy concreto, ¿qué es la justificación? En un juicio, la justificación es declarar que una persona es justa o que no ha cometido delito alguno. Eso es la justificación. Es una declaración legal. Y si se fijan, es importante el contexto que hice de Pablo, porque Pablo mismo da ese contexto legal al decir que todos nosotros vamos a comparecer ante el juicio de Dios, vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, él mismo utiliza una palabra que en griego, esta palabra tiene esa connotación, declarar justo a alguien. Esta palabra se utiliza no solamente en Romanos, también se utiliza en Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 17:15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, está en un juicio, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es decir, si hay una persona que comete un delito y el juez dice, es inocente, obviamente está haciendo algo malo. Esperamos que merezca un castigo lo que él hizo. Y si una persona es inocente y dice el juez, es culpable, el juez está siendo injusto también, porque está dictando una sentencia que no es correcta. Pero en ambos casos, fíjense que se utiliza la palabra justificar al impío, declarar justo a quien no lo es. Pero eso no va a aplicar con Dios. Vamos a ver por qué. En Romanos 8, 33 y 34, Pablo dice otra vez, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que declara inocente al culpable, y sí somos culpables. De eso no hay duda. No es un acto injusto de Dios, vamos a ver, y bueno, ya lo hemos visto a lo largo de todas las preguntas previas que hemos ido contestando, ya se ha ido poniendo las bases de lo que es la justicia de Dios. Decimos que es un acto de la libre gracia de Dios. La obra de redención no se basa en ninguna obra de nosotros. No podemos hacer nada bueno que amerite nuestra salvación y cubrir otros pecados. ¿Por qué? Porque las obras que hagamos con base en la ley son obras que debemos hacer. No estamos más que cumpliendo la ley. El pastor ya ha dado en muchas otras ocasiones un ejemplo que voy a tomarme la libertad de reproducir. Si una persona respeta las leyes de tránsito constantemente, pero un día transgrede las normas, se cruza un alto, ¿qué va a decirle al juez? Oye, juez, yo obedecí siempre. ¿Qué le va a decir el juez? Que bueno, tú tenías la obligación de respetar el reglamento de tránsito siempre. Yo no te estoy juzgando por lo bueno que hiciste, que tenías el deber de hacerlo. Estoy juzgando porque rompiste la ley al cruzar el semáforo en una luz que no correspondía. Eso es lo que estoy juzgando, y es lo que juzga Dios, es lo que va a juzgar. Por eso es que no importa lo que bueno que hagas, no importa esa situación, si piensas que el obrar bien va a hacer que tengas méritos ante Dios, no. Por eso resalta la gratuidad de la salvación. Dios lo hace por gracia, lo hace como un favor no merecido hacia sus criaturas. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pablo desarrolla esa idea de la gratuidad cuando habla acerca del salario y dice, oigan, si una persona, si un trabajador recibe su salario, ¿es algo de gracia lo que está recibiendo ese dinero o es recompensa por su salario? Pues obviamente que es la recompensa de su salario, ¿no? No hay nada gratuito ahí, se lo ganó. Pero recibir algo que no hizo nada la persona, ahí sí se da una gracia, se da con libertad, liberalidad, y es lo que Dios hace con su salvación. Y es un concepto que hay que tener mucho cuidado con la gratuidad de Dios, porque la gratuidad es hacia nosotros, pero eso no significa que la salvación no haya costado. Cantamos ahorita un himno que dice, comprados ¿por qué? Por sangre de Cristo.
La salvación cuesta, pero no te cuesta tus buenas obras porque tus obras son indignas ante Dios. Y eso es lo que Dios demanda de ti. Fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo. La justificación es por los méritos de la sangre de Cristo, y eso lo vemos en Romanos 5:9. Bueno, entonces con eso queda la idea de que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? La justificación, en la obra de salvación, la persona escucha del Evangelio y escucha de las buenas nuevas. La salvación es en la obra expiatoria de Cristo. Cristo murió por tus pecados. La persona escucha eso y responde con fe. Si la persona responde con fe en Cristo, en lo que Él hizo, Dios va a actuar en consecuencia a esa fe. La fe es el medio para que Dios declare y diga, ¿tú tuviste fe en lo que hizo mi hijo? Entonces, como tú te estás acogiendo a lo que Él hizo, a la expiación de pecados, a ti te declaro justo. Y eso es muy importante porque Dios hace que la persona, el delincuente que somos nosotros, seamos considerados para efectos de ese juicio futuro, inocentes, libres de pecado. No significa que Dios nos hace justos moralmente hablando. Ese es otro concepto. Esa es la santificación. No vamos a confundir, y eso es algo muy importante, no confundan justificación con santificación, porque va a decir uno, oye, pero yo sigo pecando, yo me sigo sintiendo mal por mi pecado. Pues bueno que te sientas mal por tu pecado. Dos, sí vas a seguir pecando en la carne, esta carne está contaminada todavía, pero judicialmente, jurídicamente, ante los ojos de Dios, Él ya te declaró inocente. Esa es la primer parte de la moneda. La justificación es una moneda que tiene, como toda moneda, dos caras. Esta es la primera cara de esa moneda. ¿Dónde vemos esto? Que Dios perdona todos nuestros pecados. 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bueno, ese es uno de muchos pasajes que hablan acerca de esto. Dice que nos hace justos. 2 Corintios 5:21 también dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él que es Cristo. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, porque no podemos, solamente por virtud de la justicia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Si nosotros nos quedamos con que Dios nos perdona de nuestros pecados, estamos, digamos, en una situación de ni bueno ni malo frente a Dios. No tenemos ninguna justicia, ningún mérito. Y Dios lleva su justicia, su justificación más allá y dice, ok, no solamente te declaro inocente, sino que eres una persona justa que ha cumplido la ley porque Cristo lo hizo. Nos imputa, nos atribuye la vida perfecta de Cristo y a través de su sacrificio, del sacrificio de Cristo me refiero. Entonces, la justificación no solamente es perdón de pecados, es atribución de una justicia que no es nuestra, sino es la justicia de Cristo. Va a decir, puede ser que alguien diga, eso es muy extraño, eso es algo raro en la Biblia, eso no es algo que se escuche frecuentemente. Y voy a mencionar algunos ejemplos
de cómo la idea de atribuir algo a alguien que no hizo lo que se le atribuye es una idea muy frecuente en la Biblia, o por lo menos hay varios ejemplos. Primer ejemplo, cuando Adán pecó, lo vimos cuando analizamos la pregunta de qué es el pecado primigenio o el primer pecado, nos atribuyeron a nosotros la culpa. O sea, Adán peca, pero a partir del pecado de Adán, la raza humana le es atribuida ese pecado. Nos imputan esa culpa. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, cuando Cristo muere, a Cristo le imputan, le atribuyen, lo culpan de nuestro pecado. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Humanamente hablando van a decir, a lo mejor alguna persona que no es creyente, a Cristo murió porque su plan fracasó, porque ganaron los fariseos, razones políticas puede ser. Bueno, es humanamente hablando y de una forma no cristiana, esa puede ser una razón, pero no es la razón. No es la razón verdadera. La razón es que ese fue el plan de Dios desde el principio. Eso lo vemos en Hechos 2. En el primer discurso del apóstol Pedro, es lo primero que dice Pedro. Eso fue por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Ahí lo deja, no fue un accidente, fue planificado eso. La muerte de Cristo fue planificada. ¿Y por qué murió Cristo? Murió para recibir los pecados del mundo, de los pecados de su pueblo, perdón. Entonces, la idea de atribuirle a gente inocente pecados o a gente culpable virtudes no es extraña en la Biblia. La justificación de Dios es más allá que decir que no somos culpables. Nos ve perfectos por los méritos de Cristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Parece un juego de palabras, pero la idea es, hombre, no te afanes en hacer obras pensando que eso te va a dar los méritos ante Dios. Cree en Cristo. Ten fe, deposita tu fe, tu confianza en Cristo. ¿Eso significa que no debemos hacer buenas obras? No. Significa que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios demanda de nosotros buenas obras. Es lo que, volvemos al ejemplo del reglamento de tránsito. ¿Tengo que obedecer el reglamento? Claro que tengo que obedecerlo. ¿Me van a premiar por eso? No. Es lo que tengo que hacer. Tienes que hacer buenas obras porque Dios demanda eso de ti y Dios merece ser obedecido. Esa es la razón de las buenas obras. Es lo que Dios quiere del ser humano, de todos, justos y pecadores. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, le atribuyó la culpa de nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Finalmente, dice que esta justicia, este perdón, se recibe únicamente por fe. La fe es el medio que Dios determinó para que nosotros pudiéramos ser beneficiados con la obra redentora de Cristo. Y si se fijan, dije que Dios eligió. Dios determina el camino de salvación, Dios determina los medios, y en este caso el medio es la fe. No es la obra, no es ninguna otra cosa. Es la fe, es una idea constante en la Biblia. La fe en Cristo. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice, nadie viene al Padre sino por mí y cumplir la ley. No dicen, no agreguen cosas. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo, dice Pablo,
mi propia justicia, que es por la ley. Dice, eso no me vale, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El vehículo siempre es la fe y eso es la justificación. ¿Qué situación debe tener el creyente o con la idea de la justificación? Pues en primer lugar, fortalecer su confianza en Dios, estar tranquilo de que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, pues piensen de esta forma: si una persona trata de llevar su vida fielmente ante los ojos de Dios y resulta que antes de morir tiene un mal pensamiento, todo lo que hizo no contó para nada. Porque dice la ley, dice Santiago, que transgredir uno de los mandamientos es lo mismo que transgredir todos. Qué triste no sería esa situación, qué incierto sería eso, qué dudas generaría y qué estrés generaría para todos nosotros. Entonces, la justificación, esta doctrina, esta enseñanza nos debe llenar de confianza y de gratitud hacia Dios, que Dios realmente nos hizo las cosas fáciles a nosotros. Y si de las personas que nos están viendo a través de internet o personas que están aquí presentes, hay alguien que aún piensa que tiene que hacer cosas para merecer la salvación, pues reflexione en esto que he escuchado y tenga la confianza en Dios y sobre todo en el sacrificio de Cristo. Si vas a tener fe, la fe debe depositarse en la obra de Cristo. Si hay una obra que salva, es la obra de expiación de Cristo, no tu obra. Lo vimos cuando hablamos acerca de los oficios de Cristo. O sea, ¿recuerdan? Vimos que Cristo era profeta, sacerdote y rey. Y como sacerdote, Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero sin mancha para quitarnos el pecado a nosotros. Y ese sacrificio lo presentó Él como sumo sacerdote ante el Padre. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer nosotros en la obra de salvación? Creer. Depositen su fe en Cristo. Si quieren decir que hay algo que tienen que hacer, tengan fe en Cristo. Eso es lo que tienen que hacer. Pues, gracias hermanos. Esto es lo que tenemos que ver acerca de la justificación. Fue un poquito corto, pero le cedo el tiempo al pastor. No hay algo tan importante que esta idea de la santificación, digo, de la justificación, tan importante, tan principal en nuestra fe. Y nomás repitiendo lo que dijo el hermano, y un error que verá, y es un error, pero detiene a mucha gente. Me acuerdo una vez en Madrid, nomás yendo en la calle, hablando con gente. Ahí practiqué con un señor y eso fue el tope con él, porque confundía la justicia con la santificación y por lo tanto dice, nadie puede ser salvo en este mundo. Porque juntando las dos ideas, dice, sigo pecando y por lo tanto si sigo pecando no soy salvo. Y de ahí no se movía, porque juntó las ideas de la justificación y la santificación, y son muy distintos, especialmente en eso en la Biblia, y distinto porque la justificación siempre es otra cosa. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Vamos a hacer voy a hacer lo que mi esposa a veces me hace. Voy a dar el último dicho de aquel y va a decir aquello y luego se va a bajar. Y lo que dijo aquello era una locura. A ver si están oyendo y tiene alguna pregunta de la última cosa que dijo. No me entendieron, ¿verdad? Bueno, voy a decir
voy a dar un dicho a uno, la justificación o algo contradiciendo el mismo, como si fuera el hermano diciendo la justificación y la santificación es lo mismo. Vamos a orar y nos vamos. Y a ver si hay una duda, ¿verdad? Como un examen, a ver si captan el error. Porque, hermanos, podemos jugar, hay muchos juegos que se puede jugar, pero el problema es que el mundo y el diablo no están jugando y meten estas dos cosas juntas. Y tú tienes que tener el oído para oír que dijo que juntó estas ideas. Porque posiblemente la palabra justificación y santificación ni sale en su vocabulario. Pudo ser, si ha leído algo de la Biblia, sí, pero si no, pues el hermano es abogado y quizás ahí en el juzgado dicen algo de la justificación, pero aún así a lo mejor no usa esa palabra en ese sentido. Pero fuera de ahí, ¿quién lo dice? Y fuera de la iglesia, ¿cuándo usan la palabra santificación? Nadie dice eso. Pero la idea está en la mente de la gente. La idea es que no, ¿cómo vas a llegar con Dios si sigues pecando? Es buena pregunta, ¿eh? Porque a lo mejor te ha visto pecar. Y por eso te hace la pregunta. A veces el mundo ya nomás están ahí de modo de tramposos, pero a veces en verdad viene de una razón justa. Pues yo he visto cristianos que dicen cristianos, pero pecan. ¿Y eso qué? Justificados, como el hermano dijo, justificados como la Biblia dice, o el otro es moralmente, que eso vamos a la santificación. Pero aún así el mundo no habla así, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me dice que es cristiano y sigues pecando? Uno de cristiano debe de darme mucha vergüenza que alguien me dice eso, ¿verdad? Muchísima vergüenza que alguien en el mundo me ve pecar. Eso debe de ser. Y después, con eso, puede hablar de la justificación para los pecadores. Gracias, hermano. Muchas gracias.